Muy buen día, les habla su profesor José Luis Lando Ochoa. Esta es su materia de temas selectos de Química 1, su clase número 11. Y procedimos todavía con leyes de los gases, pero especialmente con la ley de los gases ideales. Como recordatorio, a lo largo de este bloque hemos estudiado características de los gases, leyes que rigen su comportamiento. En todos los casos hemos considerado una cantidad de masa constante y variaciones en alguna de las condiciones tales como presión, volumen o temperatura. Pero al estudiar la ley de Avogadro se observó que el volumen de una sustancia también está en función de la cantidad de masa presente. Al igual que cuando combinamos la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac, surgió la ley general del estado gaseoso. Esta ley que nos toca ver en esta clase, que es la ley de los gases ideales, se formó por la combinación de la ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Avogadro. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a la cantidad de gas y temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. En este caso, pongo aquí entre paréntesis, los gases reales son los que más se le acercan a un gas ideal, como son el helio, neón, argón, criptón y xenón, porque según en algunas literaturas no existe ese gas ideal, es decir, que en cualquier condición de temperatura y presión no cambie, pero los que más se le acercan son estos gases y que en la tabla periódica son los que comúnmente llamamos como gases nobles. En su caso, la expresión de la ecuación matemática de esta ley es presión por volumen es igual al número de volts por R, que es la constante, por la temperatura. En este caso la presión la vamos a ver en ATMs, pero bueno, ya que les voy a explicar en qué unidades están cada uno, les tengo que explicar el por qué debemos de utilizar estas unidades. Nosotros vamos a utilizar las unidades en las cuales se encuentra nuestra constante. Más adelante vamos a ver que hay diferentes valores de la constante, pero en este caso nuestra constante es de 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, y por eso nuestra presión va a ser en atmósferas, porque nuestra constante está en atmósferas. Nuestro volumen se va a arrojar en litros, porque también está en litros. Nuestra N, número de moles, por lo mismo, porque está en moles. Y nuestra temperatura, como siempre lo hemos ocupado en los demás problemas, o en este caso, en kelvins, ¿sí? En la temperatura absoluta. Ok, entonces, como les mencionaba yo anteriormente, la constante que nosotros más vamos a utilizar va a ser nuestra R de 0.082, 0.5746, pero por lo regular nada más utilizamos hasta lo que son los tres dígitos, 0.082. Y nuestras unidades que nos da son átomos por litro sobre mol por Kelvin. Y existen una gran cantidad de constantes
en diferentes unidades, y de acuerdo a las unidades que nosotros estemos trabajando va a ser el valor de la constante que nosotros vamos a utilizar. Pero les repito, y por eso se los pongo aquí en color rojo y de color amarillo, es el que más se va a utilizar como valor de la constante. Ahora, ¿cómo obtenemos este valor? Este se obtiene con los datos de un mol de volumen de cualquier gas en condiciones normales, es decir, de 0 grados centígrados a 1 atm de presión. En este caso tenemos la fórmula, despejamos nuestra R, nos queda presión por volumen sobre número de mols por temperatura. Se sustituye, una atmósfera es igual a 22.4 litros sobre un mol por 273. Y esto nos va a dar el valor de 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esto es para que vean de dónde se obtiene esta constante, que también no quiero que se les olvide, que sea un valor que mantengan siempre en su mente. Ok, ya que vimos en qué valor se va a trabajar, cuál va a ser la constante, vamos a ir con el primer ejercicio. Y nos dice: cuando una persona inhala profundamente, consume aproximadamente 5.02 por 10 a la 21 moléculas de oxígeno. Si la temperatura corporal es de 36.5 grados centígrados y la presión de 745 torricellis, ¿cuál es el volumen de oxígeno durante la respiración? Y eso va a ser lo que nosotros vamos a calcular, cuál es el volumen de oxígeno durante nuestra respiración. En lo que son nuestros datos, ponemos al principio nuestra R, con la que no se nos debe de olvidar. R es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. El número de mols o número de moléculas, que es igual a 5.02 por 10 a la 21. En este caso vamos a calcularlas para obtener nuestro número de mols. En este caso es igual a 8.33 por 10 a la menos 3 mols. No es más que una multiplicación. Si nosotros tenemos, como se puede ver en el diagrama, bloques de mano izquierda en la parte de abajo de su diapositiva, para poder obtener los moles necesitamos multiplicar por 6.022 por 10 a la 23, y así obtenemos nuestro número de moles. Tenemos temperatura, nuestra temperatura es de 36.5 grados centígrados, los convertimos, ya saben, a kelvins. Sumamos 273 y nos da 309.5 kelvins. Tenemos nuestra presión, que es de 745 torricellis. Los convertimos a atmósferas. Acordémonos que torricellis es igual a milímetros de mercurio. Torricellis se le dio el nombre debido a su descubridor. Y recordemos también que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y hacemos la conversión y nos da 0.9802 atmósferas. Ok, vamos con nuestra formulita. Nuestra formulita nos dice que presión por volumen es igual al número de mols por la R, la constante, por temperatura. Ponemos también lo que es la formulita para obtener el número de mols, que es M minúscula sobre
M mayúscula. Tenemos aquí casi en la parte del medio de su diapositiva el despeje, ya que a nosotros nos interesa obtener el volumen, y lo que nosotros hacemos solamente es quitar o despejar la presión. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo, y el despeje nos queda aquí. Volumen es igual a número de mols por constante por temperatura sobre presión. Sustituimos lo que son nuestros datos, y esto tenemos que es 8.33 por 10 a la menos 3 moles por 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin por 309.5 Kelvin sobre 0.9802 atmósferas. Tenemos como resultado que nuestro volumen es igual a 0.2156 litros, es decir, el volumen de aire inhalado es de 215 mililitros, ya convertido de litros a mililitros. Ok, vamos con nuestro segundo ejemplo. ¿Qué presión ejercerán 3 moles de nitrógeno cuya temperatura es de 65 grados centígrados si su volumen es de 10 litros? En este caso vamos a calcular lo que es ahora la presión. ¿Qué datos tenemos? Tenemos otra vez nuestra R, que no se nos olvide, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Tenemos nuestra N, que es igual a 3 moles. Tenemos temperatura, que es igual a 65 grados centígrados. Sumamos 273 y obtenemos 338 kelvins. Nuestra presión es la que queremos calcular y nuestro volumen es de 100 litros. Nuestra fórmula es presión por volumen es igual a N por constante por temperatura. Despejamos lo que es nuestro volumen para obtener lo que es nuestra presión, y si está multiplicando otra vez va a pasar dividiendo. Nos queda presión es igual a número de mols por R por temperatura sobre volumen. Sustituimos nuestros valores, 3 moles por 0.082 atm por litro sobre mol por Kelvin por 338 kelvins sobre 100 litros, y tenemos como resultado que nuestra presión es igual a 0.8314 atmósferas. Ok, vamos con el ejemplo número 3. En este caso, ¿qué volumen ocupará una muestra de 0.151 gramos de xenón a 40 grados centígrados y 0.250 atmósferas? Tenemos nuestros datos. Nuestra constante es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Nuestra N es igual a 1.15 por 10 a la menos 3 moles. En este caso, ¿cómo obtuvimos nuestra N? Ya que el problema nos está dando los gramos, o sea, M minúscula. Solamente nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos que el xenón tiene una masa o peso molecular de 131 gramos sobre mol. Y eso nos arroja un valor de 1.15 por 10 a la menos 3 moles, que es nuestra N. Temperatura, tenemos una temperatura de 40 grados centígrados más 273 para poder convertir a Kelvin, y obtenemos 313 kelvins. Nuestra presión es igual a 0.250 atmósferas, y el que vamos a calcular va a ser nuestro volumen, y por eso tenemos signos de interrogación. Ponemos nuestras fórmulas utilizadas. Ya utilizamos la de número de mols, que es igual a M minúscula sobre M mayúscula. Tenemos presión por volumen es igual a número de mols por constante por temperatura. Despejamos, el que nos interesa es el volumen,
Y si, nos interesa el volumen y quitamos o despejamos la presión, si está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y nos queda volumen es igual a número de mols por constante R por temperatura sobre presión. Sustituimos nuestros valores y obtenemos que 1.15 por 10 a la menos 3 moles por 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por 313 kelvins sobre 0.250 atmósferas. Y tenemos como resultado que nuestro volumen es de 1180 litros de xenón. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda yo estaré al pendiente. Que tengan bonito día.